Bueno, ahora sí vamos a dar paso entonces a la ponencia de Carolina Corcione. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de maestría en Derecho Privado en la Universidad de Estudios de Roma Tor Vergata. Ha trabajado en la sección de protección al consumidor de la Delegación de la Unión Europea y ha formado parte del equipo de la Delegatura de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio. La doctora Carolina Corcione nos presenta el tema Protección al consumidor inmobiliario. Carolina. Buenas tardes. Sí, te escuchamos, Carolina. Continúa, por favor. Buenas tardes, mi nombre es María Carolina Corcione y como amablemente me presentaron, soy directora de investigaciones de protección al consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y hoy tengo a mi cargo esta presentación acerca de la protección al consumidor inmobiliario. Y de antemano pido excusas por los problemas técnicos que se presentaron, pero espero ya no contar con ningún obstáculo tecnológico para contarles en qué estamos y cómo vemos la protección al consumidor inmobiliario. Usualmente cuando se empieza a hablar del consumidor en algún sector en particular se debe hacer referencia tanto a los deberes como a los derechos que tienen los consumidores en la mayoría de los ordenamientos jurídicos. En la Ley 1480 de 2011, que es el Estatuto del Consumidor vigente en Colombia, se habla de ciertos deberes y derechos de los consumidores. Dentro de los deberes se habla del deber que tiene el consumidor de informarse acerca de los productos que está adquiriendo. Se habla del consumo responsable que debe hacer de esos bienes. Se habla de la buena fe con la que debe actuar en todas las transacciones en donde él se posicione como uno de los extremos de las relaciones de consumo. Frente a sus derechos, que no resultan extraños si plenamente según ninguno de los ordenamientos, se habla de los derechos a recibir productos de calidad, el derecho a la seguridad, indemnidad, el derecho a recibir información, el derecho a recibir protección contra la publicidad engañosa y el derecho a ejercer las reclamaciones pertinentes cuando se vulneren sus derechos. Frente a la calidad, la idoneidad y seguridad de los productos, el Estatuto del Consumidor colombiano dispone que todo productor debe asegurar la idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que ofrezca o ponga en el mercado, así como la calidad ofrecida. Eso se dice en el artículo 6 del Estatuto. Sin embargo, es una definición que uno repite constantemente sin detenerse a indagar cuál es el significado de la idoneidad y la calidad de los productos que se ofrecen. Por idoneidad, la ley colombiana define que es la aptitud del producto, entendido producto como todo bien o servicio, para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado ese producto. Y frente a la calidad, la condición en que un producto cumple con las características inherentes y las atribuidas por la información que se suministre sobre él. Cuando uno hace referencia a electrodomésticos, pues que se tiene en el hogar, o una plancha, una nevera, pues que la plancha sirva para planchar la ropa y la nevera sirva para refrigerar los productos y conservarlos de la mejor manera. Ahora, ¿qué ocurre si un producto presenta problemas con la calidad e idoneidad? ¿Qué puede hacer un consumidor que adquiere un bien o solicita la prestación de un servicio y éste no responde a la calidad e idoneidad ofrecida, vulnerándose así sus derechos a recibir productos de calidad e idoneidad? El Estatuto del Consumidor prevé las figuras de las garantías que deben prestar tanto los productores como los proveedores del servicio. ¿Y cómo se define la garantía? Pues la garantía es definida como la obligación a cargo de todo productor y o proveedor de responder por la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado de funcionamiento de los productos. Y si empezamos a hacer un análisis de lo que dice la ley colombiana frente a las garantías, encontramos la garantía legal para los productos nuevos, donde se dispone que este término será el dispuesto por la ley o por la autoridad competente, el que anuncie el productor o el proveedor, y de no indicarse un término de garantía, este será de 1 año. También existe en Colombia la garantía legal para los productos usados, donde se dice que pueden ser vendidos sin garantía si esto se informa y es aceptado por el consumidor.
En caso contrario, se entenderá que el producto cuenta con una garantía de 3 meses. La ley colombiana también dispone la garantía legal para la prestación de servicios que suponen la entrega del bien para la reparación. Igualmente dice que estos servicios pueden ser prestados sin garantía si se informa y es aceptado por el consumidor. En caso contrario, se entenderá que el servicio tiene una garantía de 3 meses. Igualmente se habla de las garantías suplementarias como aquellas que amplían o mejoran la garantía inicial. Ya no será de 1 año, bien puede el proveedor o el productor decir que la garantía será de 3, 4 años, como a bien tenga o considere él que puede prestar ese servicio para garantizar, como el nombre lo indica de las garantías, en todo momento que el producto sirva para lo que está diseñado. Tema novedoso en el Estatuto del Consumidor son las garantías inmobiliarias. Usualmente el tema venía regulado en el artículo 2060 del Código Civil y se hablaba de aquellos edificios que amenazaban ruina y se hablaba de una especie de garantía por 10 años frente a esos problemas que amenazaban la estructura de la obra. Sin embargo, la ley colombiana prevé expresamente que existirá una garantía legal de bienes inmuebles. Es decir, cuando se presenten problemas de calidad e idoneidad en acabados y líneas vitales, el consumidor tendrá 1 año de garantía que podrá ser exigible frente al productor, entiéndase, el constructor, y en Colombia es muy común que exista un promotor que venda el proyecto. Es decir, el consumidor podrá dirigirse a uno u otro indistintamente. Igualmente se prevé la garantía legal por estructura de la obra por un término de 10 años. ¿Qué resulta novedoso con esta regulación? Que el Código Civil únicamente hablaba de los edificios que amenazaran ruina, donde se encontraba implicada la estructura de la obra y si bien el término era el mismo, no se encontraba contemplada la garantía por acabados y líneas vitales. Hablamos de acabados y líneas vitales y estructura de la obra, pero es pertinente que nos detengamos en las definiciones de cada uno para entender luego qué ocurre. ¿Qué se debe entender por acabados o qué entiende el legislador colombiano por acabados? Por acabados, el legislador colombiano entiende que son aquellas partes y componentes de una edificación que no pertenecen a la estructura o su cimentación. Por estructura, define la norma que se trata de un ensamblaje de elementos diseñado para soportar las cargas gravitacionales y resistir fuerzas horizontales. Por líneas vitales, entiende que es la infraestructura básica de redes, que básicamente son las tuberías o elementos conectados o continuos que permiten la movilización de energía eléctrica, agua, combustibles, y incluso el legislador habla de comunicaciones, pero en este caso no me voy a extender en qué se puede conducir a través de las tuberías integradas en las líneas vitales. Entonces, centrando ya en nuestro tema de protección al consumidor inmobiliario, vemos que existen garantías particulares para el consumidor que adquiere un bien inmueble. Vimos entonces que las garantías por acabados y líneas vitales que presenten problemas de calidad y idoneidad será de 1 año, que puede ejercer el consumidor, solicitar la efectividad de estas garantías, y tratándose de la estructura del inmueble tendrá 10 años. ¿Cómo funciona el tema en Colombia para solicitar la efectividad de estas garantías inmobiliarias? En el caso de los acabados y las líneas vitales, el consumidor deberá presentar una reclamación. El productor o expendedor debe entregar una constancia de haber recibido esta reclamación y realizará una visita de verificación al inmueble dentro de los 5 días hábiles siguientes a la entrega de constancia de este recibo. Una vez efectuada esta visita, el productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor dentro de los 10 días hábiles siguientes a la visita. Este término de 10 días hábiles se puede prorrogar por un periodo igual. Ahora, a partir de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expendedor reparará el acabado o la línea vital dentro de los 30 días hábiles siguientes a su respuesta. Y en este escenario es el escenario ideal. El consumidor presentó su reclamación y el productor o expendedor, entiéndase
el constructor o el promotor de la obra pues le repara el problema que tuvo frente a su acabado o frente a algún tema de una tubería o una conexión que tuviera en su inmueble. Este es el escenario ideal para un consumidor. Ahora, si una vez reparado el acabado o la línea vital, se repite la falla, el consumidor a su elección podrá solicitar una nueva reparación, la reposición del acabado o la línea vital, o pues la devolución de una suma de dinero equivalente al valor del acabado o línea vital. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque cuando se trata de estructura de la obra funciona de manera diferente. Ahora, ¿qué ocurre cuando la garantía de la que se quiere echar mano es la que protege pues, la estructura de la obra? Cuando el consumidor se percata o percibe una falta en la calidad y idoneidad del inmueble que amenaza la estructura de la obra. Igualmente el consumidor, ¿qué es lo primero que debe hacer? Debe presentar su reclamación. Y ahí no vemos ningún cambio con la solicitud de efectividad de la garantía anterior. El productor o expendedor entrega una constancia de recibo y realiza una visita de verificación en el inmueble dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de esta reclamación. El productor o expendedor deberá responder por escrito al consumidor dentro de los 30 días hábiles siguientes a la visita. Este término se puede prorrogar por un periodo igual. Ahora, a partir de la fecha de la respuesta positiva dada al consumidor, el productor o expendedor reparará la estructura de la obra dentro del plazo que señalen los estudios técnicos. Si nos devolviéramos a la anterior diapositiva, pues el plazo en este caso no es fijo, no se tienen los 30 días que habla la garantía frente a acabados y líneas vitales, sino que en este caso, tratándose de la estructura de la obra, el productor reparará en el plazo que señalen los estudios técnicos, lo que adiciona un componente a esta solicitud de efectividad, que el productor o expendedor pues realice los estudios técnicos serios que permitan la reparación estructural de la obra. ¿Qué ocurre si no es posible la reparación del inmueble ni restituir las condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo? Se han presentado discusiones en Colombia si se permite la reposición del inmueble por otro de iguales o similares características. Sin embargo, la norma dice que el productor o expendedor procederá a la devolución del valor total recibido como precio del bien debidamente indexado con base en la variación del índice de precios al consumidor. En el caso de garantías por estructura de la obra, se prevé la reparación o la devolución del dinero. No existe o no prevé el legislador que haya una reposición del inmueble. Y surgen frente a esta devolución del dinero, imagínense el consumidor que el constructor le dice, señor, recibimos su reclamación, hechos los estudios técnicos, esta obra no se le pueden restituir las condiciones de estabilidad, entonces no es habitable, usted tiene que evacuar. Le vamos a devolver el dinero. Y ese es un punto que ha presentado varias discusiones en la superintendencia. ¿Qué se le debe devolver al consumidor? Dice el legislador, usted le debe devolver el precio del bien, o sea, lo que pagó usted por el inmueble, debidamente indexado, con base en la variación del IPC. Pero el punto que produce más discusiones es qué ocurre si el consumidor había tomado un crédito para pagar el precio del inmueble. Y en este caso me permito leerles el decreto, un artículo del decreto 735 del año 2013, donde textualmente el legislador da la solución al problema que se presenta si el consumidor cuyo inmueble no puede habitarse porque presenta un problema de estructura de la obra, había solicitado un crédito a una entidad financiera para pagar el precio del inmueble. Dice el legislador, de no ser posible la reparación del inmueble, ni restituir las condiciones de estabilidad que permitan la habitabilidad del mismo, el productor o expendedor del bien procederá a la devolución del valor total recibido como precio del bien,
Para tal efecto, y en caso de existir crédito financiero, reintegrará al consumidor tanto el valor cancelado por concepto de cuota inicial, así como la totalidad de las sumas de dinero canceladas por concepto de crédito a la entidad financiera correspondiente, debidamente indexado con bases en la variación del IPC. Asimismo, deberá cancelar a la entidad financiera el saldo total pendiente del crédito suscrito por el consumidor. Una vez realizada la devolución del dinero al consumidor y a la entidad financiera, se producirá la entrega material y la transferencia del derecho de dominio del inmueble al productor o expendedor. La respuesta aparentemente es muy sencilla, pues se hacen los determinados cruces, se paga al banco y se paga al consumidor de acuerdo con las cuotas que se hayan cancelado del crédito. Sin embargo, en Colombia hoy en día es muy común que los créditos financieros pues hayan adoptado otras modalidades como el leasing habitacional, donde el propietario del inmueble es el banco y el consumidor es un mero arrendatario que va cancelando las cuotas mensualmente a título de canon y tiene una opción de compra al final. Entonces, en este caso, pues varía un poco o se tiene que buscar una solución que se ajuste a este nuevo fenómeno contractual. Ahora, la devolución del dinero por parte del productor o expendedor, como lo llama la norma colombiana, entendido como el constructor o el promotor del proyecto, será dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que el productor o expendedor y el consumidor suscriban la escritura pública de transferencia de la propiedad. Este igualmente es el escenario ideal en el que pues no habría ningún tipo de injerencia de la autoridad, porque frente a un problema que se le presenta al consumidor, surtido el trámite correspondiente, pues el productor o expendedor le da solución en los términos de la ley. Pero común resulta que el consumidor no sea atendido, de ahí que formule esta pregunta. ¿Qué herramientas tiene el consumidor al que no se le responde su requerimiento, bien sea frente a acabados y líneas vitales o frente a la estructura de la obra, o la respuesta que le da el productor o expendedor no es satisfactoria? No, señor, no le voy a atender su reclamación, porque la fisura que está en su pared, pues simplemente se debe a asentamientos normales del edificio en una altura como la de Bogotá. Muchas gracias, constructor X. Y el consumidor, pues, ante esta respuesta que le resulta no satisfactoria por ser tan superficial, o en el caso muy común, que no le responden, el requerimiento llega y tienen la certeza que lo recibieron, pero no le dan respuesta alguna. ¿Qué hace ese consumidor o qué herramientas crea el legislador para protegerlo? En este caso, el Estatuto del Consumidor previó de hecho facultó al consumidor para ejercer la acción de protección al consumidor para solicitar la efectividad de una garantía. Y a través de la acción de protección al consumidor para solicitar la efectividad de una garantía, el consumidor al que no le han respondido o que la respuesta no sea satisfactoria puede presentar una demanda ante un juez de la República que sea competente dependiendo de la jurisdicción en la que se encuentre o ante la Superintendencia de Industria y Comercio en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Hoy en día, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales está tramitando un sinnúmero de estas demandas porque los consumidores finalmente entendieron que están protegidos, que cuentan ellos como una herramienta procesal para solicitar que sean efectivas las garantías de los inmuebles que han comprado, aún más cuando en Colombia la compra de un inmueble representa una inversión altísima. El valor del metro cuadrado en ciudades como Bogotá supera el valor del metro cuadrado en ciudades como Nueva York. Imagínense que estando en desarrollo, en un país en desarrollo como el nuestro metro cuadrado es carísimo. Entonces una inversión que afecta notablemente el patrimonio de los consumidores, pues debe tener las herramientas procesales necesarias para protegerlo. Entonces el consumidor que presenta esta demanda, ¿qué podrá pedir en esta demanda? Entonces es pertinente contarles que si el consumidor presenta una demanda ante un juez de la República solicitando la efectividad de la garantía, podrá pedir, tratándose de los acabados y líneas vitales, la reparación, la reposición, la devolución del dinero y los perjuicios que se le hayan causado por esta falta de calidad e idoneidad en sus bienes. Tratándose de la estructura de la obra, podrá pedir
la reparación, de ser posible, y de no ser posible, si él considera y aporta las pruebas, podrá pedir la devolución del precio que ha pagado por el inmueble debidamente indexado, pudiendo solicitar además ante un juez el pago de los perjuicios que se le han causado. Sin embargo, el consumidor que decida presentar la demanda en ejercicio de la acción de protección al consumidor ante la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad administrativa, pero que ejerce excepcionalmente facultades jurisdiccionales, o sea, está investida y tiene la facultad de obrar como juez en determinados asuntos. En este caso, si presenta la demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio, contará con un trámite muy expedito. Sin embargo, para solicitar la efectividad de la garantía, únicamente podrá pedir la efectividad de esa garantía sin poder pedir los perjuicios que se le han ocasionado. En este caso, tratándose de acabados y líneas vitales, podrá pedir únicamente la reparación, la reposición o la devolución del dinero, y tratándose de la estructura de la obra, únicamente podrá pedir la reparación o la devolución del dinero. No podrá pedir perjuicios en esta sede. Ahora, y es el trabajo del que yo me encargo personalmente, es que además de conocer de estos casos particulares y concretos donde el consumidor que no se encuentra satisfecho porque no se le ha dado respuesta o porque la respuesta no le resulta satisfactoria y presenta una demanda que es conocida por un juez o por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, adelanta investigaciones administrativas contra los constructores y los promotores de los proyectos inmobiliarios por falta de calidad de los inmuebles y por información y publicidad engañosa en el ofrecimiento de estos inmuebles. En este caso no se va a satisfacer la pretensión particular y concreta de un consumidor. En este caso se investigará para proteger el interés general o el universo de consumidores que se encuentran afectados por esta conducta que contraviene las normas previstas en el Estatuto del Consumidor. Y me permito adicionar en la diapositiva que deben estar observando que no solamente es por falta de calidad en los inmuebles, sino por falta de calidad en la prestación del servicio de postventa. El consumidor que una vez adquiere el inmueble, el promotor o el constructor, pues desatiende cualquier tipo de reclamación que este consumidor que acaba de adquirir el inmueble le presenta, desaparece, simplemente entrega y ya no le importa absolutamente nada lo que ocurre con el proyecto. En este caso, también nosotros adelantamos investigaciones administrativas por falta de calidad en la prestación del servicio de postventa. Y me permito en este escenario presentar algunos ejemplos de casos muy recientes. No sé si ustedes habrán oído que ya va a ser un año, en octubre del año pasado, en la ciudad de Medellín, un edificio de un estrato alto colapsó. Una de las torres de un edificio, que son las Torres Space, colapsó. ¿Y qué pasó? Pues el edificio colapsó pues presuntamente, en este caso se formuló la investigación, porque hubo presuntamente fallas en los diseños. ¿Y esto qué hizo? Pues que además las otras torres se vieran perjudicadas. Un conjunto de 6 torres donde una colapsa, hay una serie, desafortunadamente más de 10 personas murieron, y la alcaldía de Medellín ordena la evacuación de todo el conjunto porque pues no es habitable, porque su estructura presenta graves riesgos. En este caso, con las pruebas que recaudamos, iniciamos la investigación administrativa por falta de calidad del inmueble. No tanto porque bien podríamos haber imputado la falta de calidad en la prestación del servicio de postventa, porque estos consumidores venían quejándose desde hace rato: señores administración, señores constructores, este edificio tiene unas grietas, este edificio presenta unas anomalías en su construcción y nadie les ponía atención. Sin embargo, la imputación principal de esta investigación es la falta de calidad del inmueble como tal, porque los diseños pues infringen todas las normas de sismoresistencia vigentes en Colombia. No las infringen, infringirlas sería decir mucho, no las cumplen. Entonces, en este caso se inició la investigación administrativa en contra de los constructores de Space.
Pero resulta que indagando aún más, estas señoras que construyeron Space también tienen 17 proyectos en construcción que presentan los mismos problemas de diseño que los que presenta Space. Tres de ellos se encuentran en este momento evacuados, los consumidores no han podido volver, se tomaron unas órdenes preventivas para garantizar que tuvieran un subsidio para poder pues tener un techo digno durante el curso de la investigación, mientras se toma una decisión definitiva, pero en este caso y es un caso, creo que es el primero que se ha presentado en la Superintendencia de Industria y Comercio, creo que en Colombia, donde un edificio se cae. Los edificios se construyen no para que se caigan, sino para que estén en pie y permitan garantizar la vivienda de los consumidores. Pero en este caso la investigación administrativa que en este momento se encuentra en la fase probatoria, pues dirá finalmente qué fue lo que ocurrió, pero presuntamente existieron problemas en el diseño de la estructura. Otro de los casos recientes se presentó en unas casas que tenían un valor altísimo, unas casas para gente muy adinerada, se llama en el conjunto residencial Brante Villa. En este conjunto se les ofrecía a los compradores que iban a tener cancha de golf, sendero de trote y parques que hacían parte de la copropiedad. Sin embargo, esos parques, la cancha de golf y los senderos de trote, pues si bien rodeaban el conjunto residencial, que era un conjunto privado, lo rodeaban, no hacían parte del conjunto, eran zonas de cesión que son de propiedad del distrito capital, hacen parte o sea, pertenecen a Bogotá y por consiguiente son zonas de uso público, no pueden ser apropiadas por ninguno de los copropietarios de este conjunto ni hacen parte pues, del inmueble que pensaban adquirir. De ahí que en este caso se haya sancionado a la constructora por publicidad engañosa. Ofreció espacios de un conjunto como si fueran propiedad privada y pertenecían estos espacios a las zonas de cesión que son del distrito. Idéntico caso encontramos en Bariloche, conjunto residencial, donde se ofrecía un parque, en la publicidad se decía amplias zonas verdes, señores, Bogotá es muy contaminada, vengan y compren en estas amplias zonas verdes que tiene el conjunto Bariloche. Sin embargo, las zonas verdes no estaban ni siquiera cerca del conjunto residencial, tocaba caminar 2-3 cuadras para llegar y aún, o sea, peor aún, también eran parte del distrito. O sea, cualquier persona podía usar de estos parques con que se anunciaba el conjunto residencial Bariloche. Y casos de publicidad engañosa tenemos de forma muy frecuente, donde se anuncia que hay piscina, que hay sauna, que hay jacuzzi, que hay gimnasio. Se ofrecen estructuras, por ejemplo, apartamentos con balcones, apartamentos con vista al mar, y la vista al mar es simplemente un cuadro con el mar pintado. Donde pues hemos sido muy severos en las sanciones que se han impuesto a esos constructores, dándole incluso la orden cuando el proyecto está aún en venta de modificar la publicidad que se está emitiendo. Además de la sanción, se ordena entonces que se corrija la publicidad y se indique con veracidad cuáles son las condiciones objetivas del inmueble que se está ofreciendo y que el consumidor va a poder efectivamente habitar. Entonces, concluyendo, la protección al consumidor inmobiliario en la Superintendencia de Industria y Comercio y en Colombia se da en dos frentes. Por una parte, el consumidor está dotado de unas garantías particulares frente a su inmueble, bien sea frente a la estructura de la obra, frente a los acabados y líneas vitales, garantías que de no ser satisfechas de forma inmediata por el productor o expendedor del proyecto, dotan al consumidor de una herramienta, de una acción que le permite interponer la demanda para hacer efectiva su garantía. Y por el otro lado, en funciones típicamente de policía administrativa, funciones de inspección, vigilancia y control, se adelantan las investigaciones administrativas, bien sea de oficio, porque con nuestros inspectores nos damos cuenta que hay publicidad que aparentemente no cumple con la realidad, o por denuncias de los consumidores que se ven afectados, se inician las investigaciones administrativas, que pueden terminar con multas
de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que en pesos colombianos ascienden a los 1.200 millones de pesos, que haciendo unos cálculos bien estimativos son $600.000 aproximadamente. Esa es la multa máxima que podemos imponer, entre otras como la corrección de la publicidad o incluso la suspensión de esta publicidad, de ser el caso. Siendo así, pues concluyo mi presentación con esta panorámica exposición de lo que ocurre en Colombia frente a la protección del consumidor inmobiliario. Muchas gracias.